Bien, ahora vamos a ver un video donde nos van a enseñar cómo podemos limpiarle los oídos a nuestro bebé. Vamos a verlo. Tener una rutina de higiene diaria en tu bebé es muy importante y complementarla con la limpieza de oídos también lo es. Hoy te mostraremos las técnicas adecuadas para que las puedas realizar todos los días inmediatamente después del baño. Luego del baño y después de haberle colocado el pañal a tu bebé, con un hisopo simple, limpia el pabellón de la oreja haciendo movimientos suaves de arriba hacia abajo. Luego puedes limpiar la parte posterior. Puedes ayudarte distrayendo a tu bebé con un juguetito que sea de tu agrado. Evita introducir el hisopo dentro del oído del bebé, porque así correrás más riesgos de lesionar el tímpano. Muchísimas gracias y realmente muy importante este consejo porque a veces mamá, papá no saben y creen que al limpiarle tienen que introducir el hisopo dentro del oído de nuestro bebito y no es así, basta con limpiarlo por fuera de manera superficial, así que ojo con esto, muchísimas gracias. Pero bueno, ahora sí nos vamos con Yori que nos tiene una entrevista muy interesante. Gracias, Ceci. La picadura de los insectos, este es el tema que tenemos ahorita. Nadie quiere que nos piquen los insectos porque puede suceder muchísimas cosas, desde no suceder nada hasta podernos causar muchas alergias. Este es el tema que tenemos y para hablar de ello tenemos a Eduardo Verne, que él es pediatra infectólogo. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias. Realmente ahora y siempre los insectos nos pueden estar atacando, en el verano más, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo nos podemos defender, aparte de poner todas nuestras armas? Claro, lo que hay que tener en cuenta es, hay diferentes tipos de insectos, ¿no? Tenemos los insectos tipo zancudos, tenemos los insectos tipo mosquitos, las abejas, que son también insectos, tenemos arañas, que son otro tipo de insectos, y cada uno de esos va a producir diferente tipo de reacción en nuestro cuerpo, de cosas tan simples para tratar como pudiera ser una reacción alérgica leve, hasta cosas graves como pudiera ser una reacción anafiláctica grave que pudiera comprometer la vida del paciente o transmitir enfermedades que son severas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el dengue, Claro. fiebre amarilla, malaria, Bartonella bacilliforme, enfermedad de Carrión. Todas esas son transmitidas por los zancudos y por insectos. Claro. Cuando salimos, cuando estamos yéndonos al campo a pasear con nuestros niños, ahí es somos mucho más propensos. Hace poco estuve en Cineguía dándome una vueltita y cuando llegué con miles de picaduras a pesar que me había echado repelente, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros niños o nosotros mismos hemos sido víctimas de picaduras y ya es mucho el escozor? ¿Es bueno que nos podamos tomar algo? ¿Podemos tomarnos algo? Sí, lo recomendable es generalmente tomar un antihistamínico. Y los antihistamínicos son de diferentes generaciones, ¿no? Hay los antihistamínicos de corta acción. ¿Qué quiero decir de corta acción? Que se tienen que usar 3 o 4 veces al día, que son los más aconsejables en estos primeros casos, porque son los que van a actuar más rápido. Además, tienen unos efectos colaterales que son buenos a la vez, porque te pueden producir un poco de sueño. Estamos hablando de, por ejemplo, clorferinamina, que te puede producir un poco de sueño, pero te va a calmar la picazón. Entonces, eso es lo que generalmente deben tomar las personas cuando han sido víctimas de picaduras, ¿no? Tratar de no rascarse. Ay, qué difícil, Eduardo. Así es, pero el problema es que si uno se rasca, puedes lesionar la piel. Y si uno lesiona la piel, puede entrar cualquier tipo de infección. Claro. Y entonces ahí estamos teniendo, sobre la picadura, estamos teniendo una infección, que para lo cual vamos a tener muchas veces que tomar algún tipo de antibiótico. Y además también a veces nos rascamos con las uñas sucias y hacemos heridas, ¿no? Así es, y uno se rasca acá y después dice, me está saltando por todo el cuerpo, lo que pasa es que esto ya se infectó y te llevas con la uña al otro sitio y va saltando por todas partes del cuerpo. Entonces eso es lo que produce el problema. ¿Qué debemos de hacer cuando realmente vemos que ha habido, por la picadura de las abejas, por decirte así? Una picadura de abeja puede ser a veces mortal, verdaderamente. Nadie sabe si es alérgico a la picadura hasta que te pica una abeja, lamentablemente. ¿Cómo es la forma adecuada en la que podemos nosotros intervenir si ha habido una picadura? Lo principal es ver cómo responde el individuo a la picadura de abeja. Si el niño o adulto responde con que se empieza a sentir que le empieza a fallar la voz, que tiene dificultad para respirar, ese niño o ese adulto debe ir de frente a una emergencia.
porque se le tiene que dar tratamiento como si fuera una reacción severa. Y para eso hay que usar adrenalina. El antihistamínico que estamos hablando, o los corticoides que muchas veces le gusta utilizar a los médicos, no sirve para este tipo de reacción. Si son el otro tipo de reacciones, uno puede usar tranquilamente un antihistamínico, acompañados muchas veces, hay gente que le gusta usar corticoides también, y con eso disminuye todo, lo cual va a ser en el tiempo, hay que tener bien claro eso. No es que yo tomo el antihistamínico y ya no voy a tener ningún tipo de picadura, ni ningún tipo de reacción, ni me van a seguir apareciendo, porque hay alguna gente que le pican acá y le salen por otras partes del cuerpo. Claro, eso es... Entonces hay que tener en cuenta eso, bien claro eso, que le puede picar acá y va a tener como un periodo de hasta 5 días donde van a seguir apareciendo lesiones en el cuerpo. Y que lo único que hay que seguir tomando es su antihistamínico y espera que pase. Y lo que dijiste es importantísimo, ¿no? Que si tiene alguna reacción de la voz, el que se está yendo la respiración, adrenalina. Nosotros debemos de ir a buscar que nos ponga adrenalina a nuestros hijos. Así es. Muy bien. Y dime, también existe otra cosa, aparte como parte de las picaduras de los insectos, que cuando ya se empieza a ser muy grande, nos podemos cosas caseras, ¿no? Y pomaditas caseras, algunas cositas. ¿Qué sucede con esto, no? Tenemos nosotros tenemos un folclore inmenso, entonces tenemos nuestras medicinas naturales que también son buenas, pero ¿hasta qué punto y cómo las podemos ir usando? Pero así como la gente en general tiene ese tipo de medicinas caseras, nosotros los médicos también muchos usamos, entre comillas, medicinas caseras, pero con nombres. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero? Que en lugar de usar un medicamento para la infección bacteriana o para la infección por una reacción alérgica, lo que usamos es un antibiótico que además tiene antimicótico, o sea, contra los hongos, y además tiene algo para disminuir la inflamación, que es un corticoide. Eso también no es lo más adecuado. Lo más adecuado es, si tú crees que tiene una infección bacteriana, vas a usar eso. Ahora, sobre lo que me estás refiriendo sobre las medicinas folclóricas, eso es un albur. Ese es un albur, porque más puedes ocasionar problemas. Por ejemplo, yo he visto muchas veces a pacientes que llegan cortados y a los cuales le han puesto cal viva, y entonces después para limpiar la herida y para tratar de suturar, si es que se tiene que suturar, es casi imposible. Claro, Lo mejor, así es, lo mejor es ir al hospital y en ese momento ayudar. ¿Qué te puede ayudar? Eso sí, por ejemplo, Yantén. El Yantén sí, porque es un astringente, o sea que disminuye todo lo que es el escozor, todas esas cosas, pero no otras cosas que hayan creado, porque hay veces hasta las orines se utilizan en las lesiones, y entonces lo que vamos a tener es una lesión infectada. Infectada, claro. ¿Cómo nos podemos proteger? Si salimos a la calle, si estamos en las noches con estos zancudos que nos dan vueltas las orejitas y decimos, pucha, por favor, zancudo, váyase por otro lado. Hay varias formas de protegerse. Generalmente, si es en la casa, los zancudos, hay estos hornillas, donde puedes... Los espirales, los espirales, todas esas cosas van a ayudarte. Nuestro país, felizmente, todavía tenemos, eso nos sirve, porque en otros países, en Centroamérica, pueden tener problemas. Inclusive los aparatos esos eléctricos donde uno pone una pastilla, y eso puede proteger estando en la casa. En el campo, lo que uno puede utilizar es un repelente, y si no tiene repelente, una colonia. A los zancudos y a los insectos aparentemente no le gusta el alcohol. Mentolatum también, Mentolatum podría ser, pero hay que tener mucho cuidado con todo lo que tiene mentol y todas esas cosas, porque muchas veces en las personas que son alérgicas, por ejemplo los asmáticos, lo que tú puedes ocasionar es que el problema del pecho se crezca en ese momento, entonces se le cierra el pecho. Nosotros tenemos mucho problema con gente que es asmática, y que los papás lo primero que hacen es le ponen un mentolatum, y lo único que hacen es exacerbar más la reacción en ese momento. ¿En qué momento del día los insectos están más dando vueltas por ahí? Generalmente hay horas, generalmente es en las tardes y en las noches. Y cuando hablamos de insectos, los zancudos son principalmente en las noches, pero también, por ejemplo, las arañas. Las arañas generalmente salen a cazar en las noches, o sea, las arañas son más, y las lesiones y las heridas por arañas, que no son picaduras, sino son mordeduras, generalmente son en las noches, porque esa es la hora de caza de las arañas. En el día generalmente duermen. Esas arañitas caseras, ¿no? Hay unas arañitas que saltan.
Esas no, esas son, No. es al contrario, esas te ayudan a eliminar a los otros tipos de insectos que hay en tu casa. Entonces, esas no las hay que hacer. matemos. Las que son las arañas caseras malas son lo que se llama la Loxoceles laeta, que es una marrón con unas piernas un poco grandecitas, que tiene como un violín en la parte de arriba. Ya. O sea, sí, es bien difícil de verla, pero más o menos eso, que generalmente se esconde en la ropa. Entonces, cuando uno se va a poner la ropa, debería siempre, y sobre todo en las noches, sacudirla. Una sacuda. Así es, y antes de meterte a la cama, abrir la cama y revisar, porque muchas veces están ahí durmiendo tranquilamente y nosotros lo que hacemos es la estimulamos y la fastidiamos. Y esa araña sí puede producir problemas, porque esa puede llegar inclusive a matar a una persona. Wow, muchas gracias, realmente una buena alerta porque es sencillo, ¿no es cierto? Sacudimos la ropa, jalamos la cama antes de acostarnos y podemos evitar una gran mordedura de una araña que puede ser fatal. Así es. Muchas gracias, Eduardo, ¿De qué? gracias por estar con Gracias por nosotros hoy día. Y ahora nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos con una linda pregunta y una linda entrevista. ¿Qué quiero ser cuando seas grande?